¡Obediente! Buenas noches, Córdoba. Buenas noches a la Córdoba cofrade, a la Córdoba que siente y vive en cofradía esta cuaresma, que se nos alarga en el tiempo, pero que inexorablemente tiene los 40 días y que el tiempo, por mucho que queramos, no nos regala ni un día más. Cuaresma llena de actos a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba, actos que abrieron, llamémosle así, independientemente de los cultos, a los sagrados titulares. Todas y cada una de nuestras cofradías abrió esplendorosamente el Vía Crucis de la agrupación de Hermandades de Córdoba, con el Señor de Pasión, con el Señor del Alcázar Viejo, con el Señor de San Basilio, que llegó, nunca mejor dicho, terriblemente y grandiosamente arropado a la Santa Iglesia Catedral, donde don Demetrio Fernández presidió el Vía Crucis penitencial de las Hermandades de Córdoba. A aquellos que pensaron que las andas que portaban al Señor de Pasión quizás no fueran las más correctas, puesto que oí comentarios de todo gusto, simplemente que miren hacia otras capitales que posteriormente han tenido el mismo acto penitencial y que precisamente en la vecina ciudad de Sevilla llevaban unas andas que no eran andas, eso sí que era un trono de 60, 70, 80 personas con el Señor de la Humildad y Paciencia. Quizás desde el punto de vista cofrade, la campana era algo que ya estaba muy alejado del sentir cofrade de Córdoba y que en un momento determinado pudiera ser que pudiera haber desentonado algo. Por lo demás, esplendoroso el caminar y esplendoroso el recogimiento que la Hermandad de Pasión rodeó a su Señor, llevándolo hasta la Santa Iglesia Catedral. Y ya que hemos tenido el apunte sobre alguna comparativa, veamos y miremos hacia adentro antes de mirar hacia afuera. El título de la tertulia de hoy es: ¿miramos quizás hacia afuera y perdemos la idiosincrasia propia? Tengo un ramillete de todas las edades: la experiencia, el saber hacer, el saber hablar, el saber escribir, y la juventud, divino tesoro que empuja y que mira y que defiende a capa y espada aquello que le gusta. Para hablar un poco de la idiosincrasia de la Semana Santa de Córdoba, para mí es un placer y un honor tener a mi lado al que durante tantísimos años ha sido presidente de la agrupación de Hermandades de Córdoba y recordado y admirado presidente, Rafael Zafra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está perdiendo Córdoba su identidad? Muy brevemente. No. 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 Después lo desarrollamos. Sí. Aquí a mi lado, un maestro en esto del decir, del hablar, el contar y relatar el mundo cofrade en la ciudad de Córdoba. Le sigo al cabo del año en todos sus artículos, y precisamente en sus artículos de Cuaresma es donde se nota la profundidad de la cofradía a la que pertenece, que es uno de mis ojitos derechos, como él bien sabe, que es la Hermandad de las Angustias. Para mí es un placer tenerte un año más a mi lado, Luis. Maestro. El placer es mío. Y bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿Está perdiendo Córdoba su identidad, Luis? No, y también lo desarrollaremos después. Bien, a mi derecha, que es la izquierda de ustedes, tengo a alguien joven. Bueno, ya los que nos quedan son muy jóvenes. Son los responsables de la revista Retablo de Pasión, y a mi derecha tenemos a
Juan José Primo. Juan José, bienvenido. Buenas, gracias. Y la misma pregunta, ¿tú crees que está perdiendo Córdoba su idiosincrasia en el mundo de la Semana Santa? Yo creo que, aunque algunos quieran que se pierda, yo creo que sinceramente no. Córdoba la mantiene intacta. Bueno, iremos desarrollando todo eso. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Y por fin, en el otro extremo, tenemos a Eduardo Capdevila, también compañero de Juanjo en Retablos de Pasión. Y la misma pregunta, Eduardo, bienvenido. ¿Y tú crees que tu ciudad está perdiendo algo de su idiosincrasia? Buenas tardes, pues yo creo que no, pero con ciertos matices. Bueno, pues matices tendremos todos. ¿Qué queda de aquella Semana Santa de los años 60, que tan difícil era ponerse un capirote, tirar de una cofradía para adelante, de aquellos años 60 donde todo el mundo iba corriendo a las playas, de aquel desarrollo industrial español, de aquellos años 70 donde hubo que rehacerlo otra vez todo, y uno de los que a los que le tocó fue a ti, Rafael? ¿Qué queda de aquella Semana Santa? Bueno, de aquella Semana de la Santa de los 60 afortunadamente no queda nada, porque la Semana Santa de los años 60, ya a final de los 50, era una Semana Santa mortecina y con muy malas perspectivas. Cuando me preguntaba antes si hemos perdido la identidad cofrade cordobesa, eso sí quedaría para una tertulia larguísima, porque la Semana Santa de Córdoba, identidad como tal, la perdió, pero la empezó a perder con el célebre decreto del obispo Trevilla en el 1820, me parece que fue aproximadamente. Y a la gente joven, ¿le podemos explicar muy brevemente a qué se refiere ese decreto? Pues bueno, el célebre decreto del obispo Trevilla lo que hace es cargarse a las procesiones de Semana Santa, llevarla al Viernes Santo exclusivamente. Ese decreto era para Córdoba y provincia. Lo que pasa es que en la provincia, de ahí que mantengan mucho más su idiosincrasia y las raíces, como no llegaba el obispo, no lo veía, no podía. Entonces, la Semana Santa de Córdoba prácticamente aquello desaparece. Y hay una recuperación, es muy simplista lo que voy a decir, pero tiene mucho que ver. En el año, hasta la posguerra, porque en los años 20, que hubo un resurgir cofrade en otras ciudades, como Sevilla, en Córdoba hay muy poco resurgir cofrade, prácticamente ninguno, y el resurgir empieza en la posguerra, pero no precisamente porque había un fervor cofrade grande, sino porque se gana la contienda, ganó la contienda, la ganó la Iglesia de alguna manera con el poder que se estableció, y lógicamente surgieron una cantidad de cofradías en Córdoba como en otros lugares. Pero eso tenía tan poca base en lo que nosotros entendemos como cofrade, que con los años se fue diluyendo y llegó la crisis enorme de los años 60 y hemos llegado a decir, aquí en Córdoba, por ejemplo, la mantilla es muy cordobés, cuando yo que tengo ahora mismo, lo que tengo 71 años, las mantillas hasta el año 60 no iba ni una mantilla en la cofradía de Córdoba. Eso lo he visto yo perfectamente, ¿no? Yo creo que donde se empieza, porque luego a todo esto, en esa Semana Santa de la posguerra y en el resurgir posterior de los años 60, pero en la de la posguerra concretamente se mira más para Málaga que para Sevilla, aunque se dan casos, como en Córdoba, de que hay cofradías como la del Caído, que el paso del Cristo es exactamente igual que el paso de la Buena Muerte de Sevilla, pero sin embargo las dimensiones de paso de Virgen ya se acercan mucho a malagueño. Al trono malagueño. La Angustia hace un paso de palio con ochavas, La Paz hace el paso de palio con ochavas, o sea que aquí en Córdoba donde se está mirando es para los dos sitios, pero se mira para los dos sitios porque no se tiene nada. Porque no había una idiosincrasia propia. Porque no había, por eso se mira, hay que buscar. Y entraban las corrientes de los lados. Y yo creo que a partir de los años 70 y tanto, aquí también el amigo Luis nos puede aportar bastante en esto, a partir de los años 70 quizás ya cogemos una línea más mirando más a Sevilla que a otros lados. Y otra cosa que está clarísimo en lo de los malagueños, en las cofradías de posguerra, es que las túnicas, los hábitos nazarenos son malagueños. Yo en eso sí te doy mucho la razón. Son más del corte malagueño que del corte sevillano. Fíjense ustedes que Luis no se acordaba muy bien, algo debió pasar en el año 2008,
porque viendo las hemerotecas de los compañeros de la ABC de Sevilla, de la ABC de Córdoba, hay 2 artículos del año 2008, uno que trae la firma de nuestro querido compañero Luis Miranda, que le hace una entrevista al antiguo presidente del Consejo de Hermandades de la ciudad de Sevilla, Manuel Román Silva, conocido como el boticario de la Puerta de Carmona por los sevillanos, pues era farmacéutico en la Puerta de Carmona, y le hace una entrevista sobre la exportación del modelo sevillano a otras ciudades, y lo titula en boca del presidente del Consejo de Sevilla: estoy en contra de copiar en otra ciudad un modelo de Semana Santa. ¿Ya te fluctuaba a ti esas cosas en el año 2008, Luis? Bueno, en realidad, si no recuerdo mal, Manuel Román vino a esta misma casa, a la agrupación de cofradías, a ofrecer una conferencia, con lo cual era actualidad. Él mismo tituló su conferencia por allí y casi no había forma de hablar de eso. El otro reportaje del que también has hablado es el que habla de los pueblos de Córdoba, cómo esa mancha de aceite que ha sido la influencia sevillana en muchas ocasiones ha llegado a todos los rincones de Andalucía, incluidos los propios pueblos. ¿Qué quiero decir? Como bien ha dicho Rafael Zafra, cuando el decreto del obispo de Trevilla surte efecto, surte mucho más en Córdoba capital que en los pueblos, que tienen todavía modelos barrocos que en gran medida han llegado hasta hoy. Basta recordar las figuras bíblicas de Puente Genil, las casas cuartel, los judíos de Baena, que hunde sus raíces en el barroco, pero se configuran en el siglo XIX. Todo eso se ha mantenido en los pueblos. Nosotros nos preguntamos cómo es que ya en pleno siglo XX, ya en la década de 1970-80, se empiezan a adoptar formas sevillanas cuando ya parece que no pegan. Yo, para vosotros a dúo, como diría, y con esto, por favor, hemos hecho una primera ronda. Me encantaría que interactuáramos, que fuera una tertulia abierta. Vosotros, por vuestra edad, por las circunstancias que evidentemente estáis viviendo y en las que habéis vivido desde que hicisteis cofrades, el modelo sevillano impregna mucho vuestra vida, ¿no? Y la vida actual, ¿no? Sí, bueno, primero, después de las magníficas intervenciones de Rafael y de Luis, gracias a la revista, Rafael, que nos ha dejado todos anodados. Wow. Gracias al trabajo que hemos conseguido a la revista, que nos aporta mucha sabiduría, hemos conocido a través de los libros esa Semana Santa de posguerra, esa Semana Santa después de la transición. Y, hombre, en aquella época había hablado de eso, del modelo sevillano y del modelo malagueño, pero también podíamos ver un modelo cordobés que se había perdido, pero que era ahí la esencia de Córdoba, como podía ser la cofradía de ánimas, que saca a la calle, si no me equivoco, un paso sin seguir un modelo de otra Semana Santa, sino el modelo de la tumba del cardenal Salazar, si no me equivoco, ahí en la Catedral de Córdoba. Luego, a día de hoy, la mayoría de los misterios que surgen en la última época, pues pienso que sí quieren mirar un poco más a Sevilla. Es difícil encontrar un paso en la calle que busque transmitir algo propio en los últimos años, porque las hermandades han visto que si así se hace en Sevilla, pues lo hago aquí en Córdoba de la misma manera. Y muchas veces no saben que copiar, a veces copian hasta lo malo. Y nos encontramos los mismos errores, tanto en Sevilla como en Córdoba. Sí, porque si hay que copiar, por lo menos copiar lo bueno, ¿no? Sí está claro, por ejemplo, que en el mundo en la forma de andar los pasos, en la forma de andar las cofradías, ya es un calco, ¿no, Eduardo? Es decir, salvo algunas palabras de argot que he encontrado diferentes, que el zanco izquierdo no le llaman zanco al zanco, sino le llaman a lo mejor la cola de atrás y cosas así, pero la mayoría es prácticamente lo mismo. Hombre, partimos de la base de que el modelo sevillano a esta altura está bastante implantado en Córdoba. Como bien han dicho, Juan José y yo nacemos y prácticamente nosotros nacemos ya con el modelo sevillano implantado en Córdoba. En las primeras referentes que nosotros tenemos de Semana Santa, ni más ni menos. Pero si volvemos a la tertulia, que lo que está comentando Rafa, lo que estaba comentando Luis, yo creo que la pregunta sería ¿por qué cuando comienza otra vez esa actividad de fundar corporaciones, que empiezan a aparecer nuevas cofradías, el por qué se mira hacia Sevilla, por qué se mira hacia Málaga y no se mira hacia esa idiosincrasia que sí tenía Córdoba
antes del obispo Trevilla, porque claro, antes de Trevilla tendría que haber algo, ¿no? Sí, Pero que si algo no se conocía en absoluto. En primer lugar, en aquella época nadie había oído hablar del obispo Trevilla, nadie de la asistencia de otras hermandades. En época tan relativamente próxima como los años 70, cuando se refunda la Cofradía de Jesús Nazareno, nadie en aquella época conoce cuál había sido la gloriosa e interesantísima historia de otra cofradía, de forma que parte de las andas que tenía Jesús Nazareno en la época barroca se reutilizan para la cruz de guía. Y eso no se hubiera hecho en circunstancias normales. La peana donde va Jesús Nazareno, la magnífica peana de plata, en realidad era de la Virgen, y de la Virgen de la Soledad, y se cogió a María Santísima Nazarena. Nadie le puede ocupar por eso porque es una de las mejores, una de las dolorosas más bellas de Andalucía, pero no se conoce la historia de la hermandad, que dice que la titular es otra. Quiero decir que en esa época nadie conocía nada. Hoy conocemos mucho la historia, pero tampoco conocemos la estética. Nos han quedado algunos documentos, algunas piezas de patrimonio magníficas, pero realmente no sabemos mucho de cómo eran aquellas cofradías. Quizás haya grandes diferencias a la hora de la estética o de la forma de entender las cosas. Yo todavía encuentro cosas que en Sevilla al hablar de Sevilla estoy hablando de la archidiócesis de Sevilla, porque está claro que, por ejemplo, Jerez y Huelva, que son diócesis muy joven, vienen entroncadas con el arzobispado de Sevilla o la archidiócesis de Sevilla, ¿no? Allí sería impensable, por ejemplo, una Cuesta Luján, y sin embargo aquí, ¿quién quita la Cuesta Luján? Pregunto, por ejemplo. Eso viene dado también por la propia geografía urbana de la ciudad y por la necesidad de buscar una salida. Pero en el aspecto ese de bajar las cofradías también por cuestas, yo voy a dar aquí una cosa que es muy interesante. Córdoba estaba ya, se decía en los años esos 60 por ahí, que las cofradías los pasos tenían que ir a ruedas. Estaba muy implantado eso. Claro que no había costaleros. Sí, no había costaleros, pero bueno, estaba implantado. Pero es que por ahí voy yo, es que la pregunta primera, cuando ha preguntado usted sobre las raíces que estamos perdiendo, primero, en mi opinión, hay un cofrade de Córdoba que lo define muy bien, que dice, las raíces no estamos perdiendo porque no tenemos ninguna. Es muy exagerado decir eso, algunas hay. Pero voy a contar está siendo usted valiente, don Rafael. Pero ahora voy a analizar esto. Yo soy de la cofradía de la Expiración. San Pablo, hay ¿cuántos escalones puede haber para salir allí? 30 o 40. Otra Cuesta Luján al revés y la entrada. Bien. Correcto, sí. En Córdoba no se hacía nada más que hablar, incluso desde el organismo que era la agrupación de cofradías, que había que implantar ruedas. Yo tendría yo unos 14 o 15 años. La Expiración se negaba a eso y se le preguntó al célebre Pepe Galvez, ya fallecido, capataz sevillano, pero vivía en Córdoba, era policía, compañero de mi padre, y le preguntaron, pero aquí podemos subir las cuestas de San Pablo, los escalones de San Pablo a costaleros, y dijo Pepe Galvez, sí que lo podemos subir, y se consiguió sacar el paso a costaleros. Y el hermano mayor, que era Fernando, ya fallecido también, cuando le dijo sí dijo, y no solamente vamos a subir los escalones de San Pablo, sino que vamos a bajar por la Cuesta del Bailío, porque la primera cofradía que baja por la Cuesta del Bailío es el Cristo de la Expiración. Está en la revista. Entonces, era también pero es que, digo, para ver es que cuando decimos la idiosincrasia, cuando yo soy hermano mayor de la Expiración en el año 72, por ahí 73, y se me ocurre que crear la primera cuadrilla de hermanos costaleros, me voy a la agrupación de cofradía y le digo, don Rafael, que la Aspiración va a ser una cuadrilla de hermanos costaleros. Y la respuesta de don Rafael dice, tú estás loco. Tú lo que tienes que poner rueda a los pasos, que es lo que... Digo, para conocer la Semana Santa esa que teníamos, a lo que hoy tenemos, los pasos que se han dado. Dices, copiando el modelo sevillano. ¿Dónde mirábamos? ¿Dónde había vida en las cofradías? ¿Dónde quedaba? Quedaba vida. Pero es que yo estaba mucho más vivo, lo nuestro era... Y cuando tú dices el modelo, eso que se ha dicho en Córdoba, que el modelo de Córdoba es ánima, es muy discutible. De entrada, eso lo crean unos cordobeses que se nos conocían todas las Semanas Santas de España. Los clavos que lleva el Cristo son de cofalón de Esia. El velo, o sea, que lo único que de Córdoba es
la anda. El paso que es la tumba del cardenal Salazar. Sí, ahí es donde... Incluso ellos quisieron sacar a hombros, se hizo un paso a hombros, pero incluso llegó a salir algunos años, pero por la forma del paso no era... O sea, que es un debate muy largo y nosotros, yo, aunque parezca doloroso lo que quiero decir, pero ahora es cuando empezamos a tomar, desde los años 60 y tantos, que ya ciertos jóvenes cofrades empezaron a decir esto tiene que resucitar, y ahí en ese progreso donde se están empezando a crear algo de idiosincrasia, como tú decías, que algunos matices y más que vendrán, porque saldrá el carácter nuestra manera de ser. Yo que soy muy taurino, lo digo siempre, que en los toros hay el estilo, 2 o 3 estilos de torear, pero no hay 20 estilos de torear tampoco. O sea, y torear bien es lo importante. Pero claro, bien no es otro, como anécdota para conocer la Semana Santa de Córdoba, que las primeras normas que yo pongo, y mi Junta de Gobierno, cuando yo llego a la agrupación de cofradías, son prohibido las flores artificiales en los pasos. Los hermanos, la Junta de Gobierno tienen que vestirse de nazareno, no pueden ir de paisanos detrás de los pasos. Los focos. Los focos quitarlos de los pasos, fíjate qué medidas, o sea, eso no son medidas son medidas para salvar, para tirar a lo que se está ahogando del salvavidas, ¿no? Lo importante no es el modelo, sino el hacer suyo el modelo. Rafael me corregirá si me equivoco, pero la primera cofradía que implanta ser como una cofradía sevillana, pero con personalidad, es Misericordia, cuyo fundador, Francisco Melguizo, conoce la Semana Santa de Sevilla, conoce también la de Córdoba muy en profundidad e implanta un modelo de cofradía sevillana, pero con una fuerte personalidad. Su paso de Cristo no copia ningún paso de Cristo de Sevilla, ha sido el mismo hasta el año 2011, en que se ha cambiado por otro muy parecido, pero enriquecido. Su paso de palio tampoco copia ninguno. Hay algo de influencia malagueña también, en el hecho de que lleve las bambalinas laterales sueltas, en el propio tamaño, que es más grande, pero Misericordia es sobre todo una cofradía que miró a la hora de establecer un modelo a Sevilla, y que incluso fue la primera que pidió la venia en carrera oficial, el miércoles santo de 1937. Pero tenías que mirar para donde había luz. Sí. Claro, correcto. Y sin embargo, Misericordia, a nadie se le ocurre decir que es una cofradía sevillana, o que haya copiado ninguna cofradía sevillana. Sin embargo, fundacionalmente coge de las raíces sevillanas. Hace una cofradía sevillana con señas de identidad propia. No, pero o lo hace suyo, mejor dicho. ¿Sabe la gente joven? Misericordia, tuve la suerte de leer una crónica de Diario Córdoba, el Jueves Santo después de haber salido Misericordia, y decía la crónica de la Hermandad Misericordia ha salido andando al estilo sevillano. Porque además era muy... 1937, me habla. 1937 se funda la Hermandad y sí, en un sale ese mismo en un mes logran el paso, creo que era el del Sagrado Corazón de Jesús y los arbóreos de María Auxiliadora, sale a la calle Misericordia y la crónica era sale al estilo sevillano, porque es que además era una Semana Santa la nuestra, de sombras, de túnicas negras y moradas, y fue la primera en llevar un hábito blanco, que es tan usual aquí. Y coge Silencio Blanco como sobrenombre, como el que puede tener la Hermandad de Amargura en Sevilla. Pero bueno, este es por ejemplo un modelo sevillano que hemos cogido, pero no lo hemos cogido porque, como bien ha dicho Luis, el paso, por ejemplo, es Córdoba, el palio, aunque tenga características malagueñas. Ni siquiera Córdoba, es personal. Es personal, es lo que tiene que ser. Es tomar lo suyo. Díaz Peno, que el diseñador que tuvo Melguizo fue Díaz Peno, que era un artista cordobés. Y buen artista, buen dibujante. Y uno ve desde lejos el palio de la Virgen de las Lágrimas, ve su silueta y lo reconoce. No como un estilo propio. Claro, es una cofradía sevillana con estilo, o sea, es una cofradía que toma el modelo de cómo es una cofradía sevillana, pero lo hace propio, con algunas pequeñas heterodoxias en la forma de los atributos, pero... En Sevilla también hay claras diferencias con el Por supuesto. El palio de los negritos, de la Armada, la Virgen de los Ángeles de los negritos, eso sale de todas las normas y cánones. Es que pensamos en Sevilla y pensamos únicamente en la Macarena, pero hay muchas cofradías que se salen de los cánones. Se unificó mucho con la llegada de Juan Manuel, el famoso Juan Manuel quitó mucho de lo que... Bueno, Juan Manuel lo que hizo fue cambiar sobre todo la estética de los palios, que los cambió de cajón muchos por ahí, por ahí se perdieron. Pero hay allí, por ejemplo, palio de San Isidoro, por decir algún ejemplo, Montserrat o el Valle. Sin lugar a dudas, es totalmente diferente. Y eso no es macareno. Y no es no son palios de punta. El paso del misterio de las cigarreras, las cigarreras de la carretería, es otro paso que también tiene romántico. Hasta en ese día, y bueno, ya no hablemos de las nuevas, ¿no? Como el decreto del sol, ¿no? Son conceptos totalmente diferentes, ¿no?
Estamos callados. Mira, realmente a mí me llama la atención cuando amigos míos dicen, es que eso es una copia de Sevilla. Ah, es que eso no es de aquí, es que eso es sevillano. Yo no creo que haya ningún problema en mirar a otro sitio. Digo Sevilla porque es el ejemplo que estamos poniendo. Como puedo decir Jerez, como puedo decir Málaga. No, Jerez sí que es sevillano. No, sí. Porque Mi propia, era la diócesis, ¿no? mi propia hermandad, una parte de la inspiración, la Hermandad de la Buena Muerte, la Hermandad de la Buena Muerte se funda con los cánones sevillanos y si en ese momento quien marcaba era Sevilla, yo no veo ningún problema en haber ido a Sevilla a coger allí las bases. Que luego cada cofradía, dentro de que haya cogido unos cánones de Sevilla, de donde lo haya cogido, como decía Luis con Misericordia, cada cofradía, lo suyo sería que tuviese sus matices personales. Llámalo idiosincrasia cordobesa o propio. Pero no pasa nada por tener canon sevillano si aquí no estaba viva las cofradías en esa época. Yo siempre digo una cosa que vamos, Juanjo lo sabe y siempre nos reímos, cuando me dicen es que el palio de la Reina de los Mártires, ese palio es sevillano. Sí, pero en la trasera va el escudo de la ciudad de Córdoba. Y hablando Y del los palio retiraderos también, para los mártires. Va a los mártires. hablando Del del palio Duque también de Cornejo. Reina de los Mártires, es muy curioso de que, bueno, Una sí, maravilla, copiamos... El palio es para... Totalmente. Vamos, para ponerlo en la Hecho de campana o mano en 20 divina. campanas. ¿no? El palio es para merendar. Muy bien el paso de Reinados Mártires. Resulta que siempre decimos que estamos copiando Sevilla, pero lo que poca gente sabe es que el palio de la Caridad del Baratillo de Sevilla está copiado del de Reinados Mártires de Córdoba. Por ejemplo. Ahora están escribiendo un libro sobre eso. Gente del Baratillo ha llamado a que habla de hermandad, vamos, Lorenzo, me lo estuvo comentando el otro día, para contrastar si es verdad, si qué se hizo antes, el palio de la Reina de los Mártires, el palio del Baratillo. Y sacaste un artículo en ABC, puede ser, sobre las similitudes entre pasos de Yo Córdoba no y lo Sevilla. recuerdo. Vamos, no. Gran similitud entre Paso Córdoba, de Córdoba desde luego, con no. otros lados. Estaba el recuerdo del que caído sería- con sí, el caído de los con estudiantes estudiantes, de Sevilla, el de Ánimas con Pero Jerez. la hermandad, la del San Hipólito, sí una hermandad con conceptos sevillanos, pero creada en esa idea, porque ahí cuando se crea esa hermandad, la crea un jesuita y con una cantidad de gente alrededor que eran feligreses, económicamente ¿Y quién? fuertes, ¿verdad? Correcto. Pero dirigidos por un sevillano que había en Córdoba, que quiero recordar, porque eso Fran a mí me ha hablado, que ha investigado los archivos. Don que Cristóbal era Lozana. Cristóbal ese, que era de la Cofradía del Amor, ¿no? No, de Pasión. De Pasión de Don Sevilla. Cristóbal Lozana O sea, Cotapé. que Arvin vivía en Córdoba y ese fue el que llevó la dirección, porque allí lo que había es que un jesuita tenía esa idea de crear la cofradía, otros ponían el dinero y la dirección la llevó a él, estaba clarísimo. Y yo creo que incluso ese hombre pensó, porque nada más que viendo el concepto de la cofradía, va el primer paso y el segundo, que el segundo era para música, porque ese palio pide música, esto no es un palio de una cofradía de silencio, un concepto, ¿no? El concepto es un palio de... Sí, sí, un palio con movimiento, guerra, vamos. ¿no? En movimiento. Que tiene dedicado a esta marcha. Esta marcha incluso, vamos, Edu puede hablarlo muy bien porque junto con su padre escribió el libro hace 70 años de Buena Muerte, donde explicaba eso, la primera etapa fundacional de Que Buena realmente Muerte. la Reina de los Mártires, el palio se diseñó para música. La cofradía es una cofradía de medio silencio. Claro, si es que esa es la idea que tenía Pero si es que nada más que viendo el palio, Pero lo que eso pasa se luego ve. se la dejaron, porque ahí hay otra anécdota, que yo la conozco también, que es cuando la célebre marcha saída cordobesa Sí. No sabe que... va a ofrecerla a la hermandad y le pone allí la marcha, no me acuerdo, Pedro Gamero. Pedro Gamero Gamero. Serna, le dice, esta cofradía no toca música. Le dice, y vamos más o menos, que vaya usted de aquí. Entonces, De hecho, el primitivo título de la marcha era Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Yo la recuerdo a la Reina de los Mártires en la Magna, por la calle de Ane, a los sones de madrugada, y aquello se le caían las lágrimas más de un cofrade. Hombre, además la orfebrería es magnífica de Jesús Domínguez, o sea que fueron a Esperanza en la cara los bordados, Diseño de copi- Cayetano el paso González. buscaron el de la Buena Muerte, buscaron el Cristo de la Buena Muerte, o sea que es que van a Castillo de las Truces también para la Incluso Virgen Cristo. inauguran una Está hablando jornada... del movimiento de la época más grandiosa de la calle Castilla en Sevilla, de los grandes talleres de Sevilla. Habéis estado hablando de la imaginería, del movimiento de paso, pero me ha llamado muchísimo muchísimo la atención, Rafael, en tu punto de vista de arranque, en tu planteamiento de arranque, que me hablabas
miramos hacia Sevilla por un lado y sin embargo en el hábito nazareno miramos a Málaga. Es curioso, pero sí hay una diferencia, ahí sí que hay una idiosincrasia cordobesa. Ahora no, ahora empiezan todas las túnicas a tener más corte de tipo, pero en las que se crearon, acaba de decir Luis, lo de la Hermandad de la Misericordia, y sin embargo tú observas que los ciriales ellos lo han llevado siempre al principio. Los vestidos de nazarenos llevaban Los ciriales que iban por delante, pero no del paso, sino al principio de la cofradía. Ya tienen cuerpo de acólitos al uso. Ahora al uso, pero los acólitos antes eran, el nazareno llevaba la de esta del acólito puesta encima de la túnica, esos malagueños. Y había una insignia en Córdoba que ya se ha perdido, que era muy malagueña, que es lo que se llamaba, aquí se le decía vara enlazada. Iban 4 nazarenos con una vara enlazada con un cordón unos con otros. Eso en Sevilla ni son malagueños. O sea que aquí se ha copiado mucho, se ha mirado para los dos sitios. Pero yo lo que iba, y tanto el ejemplo de la misericordia como el de la buena muerte me sirven, es que el tener un modelo hace que uno tenga un horizonte al que llegar y del que no tener que arrepentirse, en el sentido de que misericordia y buena muerte son las mismas en los años 40 que ahora, son exactamente lo mismo. Misericordia se ha ajustado un poquito más, es verdad que ha cambiado el paso de Cristo, pero lo ha mejorado, o ha hecho algo muy parecido a lo que tenía, ajustó un poquito el palio, cambió los varales, demás, sigue siendo lo mismo. Buena muerte no ha cambiado absolutamente nada. Quiero decir que esas dos cofradías, por tener un modelo, siguen siendo las mismas. Otras que no han tenido un modelo o que no han sabido lo que hacer, en los años 70, 80, 90 se han reinventado. Por ejemplo, concretamente está cumpliendo 250 años que es el caído, ¿no? Entonces la imagen del caído a mí me impresionó con la melena, cómo va el Señor en su caída en ese momento, apoyado sobre la piedra y el pelo cayéndolo. Esa imagen no es nada de sevillana. Eso es una imagen terriblemente castellana, diría yo. Incorrecto. ¿Incorrecto? Incorrectísimo. Don Luis, lo que usted me diga yo... No, es una cosa que me da bastante coraje el pensar que una imagen con melena es castellana. Bueno, y hay imágenes con melena y por toda Andalucía. Porque no le hacían la... En la revista hablamos de las atribuciones a Juan de Mesa. Sí. Hay un nazareno magnífico de Juan de Mesa en Vejer de la Frontera, casi en el estrecho de Gibraltar, que tiene melena. Sí. Nazarenos con melena y Cristos con melena hay por toda Andalucía. En la misma Sevilla hubo. Pero viene el Cristo de Burgos y el Cristo de las Tres Caídas tenían melena. Porque se les ha tallado posteriormente, se les tallaba. Porque es que se hacían los Cristos para llevar melena. Es decir, en el siglo XVI, en el quinto XVI, sí, pero posteriormente se termina tallando, ¿no? Sí, o no, o hay imágenes que lo conservan. Sin embargo, aquí hay el Cristo de ánimas. Tiene talla de pelo, aquí sin embargo se le pone la melena sobre la talla. Eso es verdad. Pero Cristo con melena hay en toda Andalucía y Jesús caído es una imagen del círculo de Pedro de Mena, es decir, malagueña granadina. Y vuelvo a repetir que quizás entonces quizás me reafirma, Luis, que en el momento fundacional esa cofradía sí estaba mirando hacia Málaga, Granada, ¿no? Bueno, vamos a ver, Jesús caído es anterior a la fundación de su cofradía. Sí. Eso de los carmelitas siempre. Un canónigo de la catedral al convento de San Cayetano. Son las imágenes, en cualquier caso, que se hacían en ese momento. Y si en aquella época pues llevaba un poquito más el que los Cristos tuvieran melena, pues Jesús caído tenía melena, igual que la tiene Jesús rescatado, igual que la tiene el Cristo de Gracia. El Cristo del Remedio de Alma, como bien dice Rafael Zafra, se la pusieron los fundadores de la cofradía, pero es lo que ha llevado siempre y me parece que no debería perderlo. No, por Dios, no estoy... Mi planteamiento no era eso, mi planteamiento era revisar un poco absolutamente todo. Ojo. Bueno, hablando del tema melena, a mí sinceramente la melena que más me gusta de Córdoba es la del caído. La melena del caído está hecha de tal manera que le da ese movimiento junto con la túnica del paso que no lo puede encontrar en el resto del paso del caído. Los faroles se mueven un poquillo, pero un paso tiene que transmitir que está vivo, que Jesús está vivo. Al fin y al cabo es una imagen de madera, que duela decirlo, pero lo que va encima es una imagen de madera. Pero hay que transmitir que darle movimiento, darle vivacidad a lo que es el paso. Y en el caído se ve perfectamente cómo Jesús ha caído y el bamboleo de la túnica y de la melena, yo creo que es un conjunto armonioso para mí perfecto en ese paso. Hay melena y melena. Y vamos a dejarlo ahí.
No. Aquí no vamos a dejar nada, Eduardo. O sea, aquí estamos para, dentro de la calidad magnífica de la tertulia. Doy gracias a la directora de Mezquita, Elena, por haberme rodeado de estos magníficos compañeros de tertulia. Aquí no se deja nada, Eduardo. Mide bien tus palabras, porque ahí detrás a lo mejor te están viendo algunos, pero aquí no se deja nada. Hay melenas, ¿no, Eduardo? Hombre, la Hermandad del Caído, por ejemplo, sí comparto contigo, Juanjo. Además, siempre, vamos, yo los amigos que tengo en el Caído siempre se lo he dicho. Para mí es una de las cofradías. Yo el Jueves Santo voy a lo que pillo corriendo y me voy para San Hipólito. Y el Caído es una de las citas que no me lo puedo perder. En Ánima, pues la verdad no me imagino el Señor de Ánima sin la melena. Pero... No te imaginas las cofradías tal y como son. Claro, ¿No te imaginas que algunas cofradías dejen de ser como son? Claro. Esa es la He visión de la visto la personalidad. fotografía, sobre todo con la restauración que tuvo el Cristo de Ánima, fueron rulando varias fotografías del Cristo cuando tenía policromía blanca y cuando tenía con el pelo tallado. Muy parecido al Calvario también, la imagen. Vale. Pero vamos, no me lo imagino sin su melena. Ahora, por ejemplo, para mi gusto, o sea, que de gusto está todo escrito. Cristo de Gracia, a mí no me gusta la melena que lleva. A mí. Luego, y esa hermandad, cada vez que sale a la calle, es tan válida como cualquier otra hermandad. A mí no me gusta la melena, pero bueno. No, las melenas se han mantenido mucho en Sevilla y pocos. Yo no recuerdo ninguno, ¿no? No hay ninguno. Sin embargo, en Cádiz sí. Sí, en Cádiz En sí. Cádiz sí lo hay, en Jerez también, el Jerez Cristo, también lo hay. que es el Cristo que es donde Ánima Sí, sacó los 5 verberos de llamas atrás, cabeceras. el Cristo de la inspiración. Eso es algo característico Eso del es que es siglo, característico, del eso. siglo XVIII, sobre todo. Cuando Claro. he aludido antes al Nazareno de Juan de Mesa no lo hace así. Eso se le pone después a una intervención del siglo XVIII. Se opta por esa forma de verismo, pero vamos, desde Castilla hasta el Estrecho de Gibraltar, como digo, es algo completamente habitual. Por influencia también en parte de Jesús de Medinaceli de Madrid. También, claro, Bueno, los ese- medinacelianos tienen mucha influencia en Cristo eso. de Medinaceli es el primero, yo creo que es el que influye en toda esa idiosincrasia. Claro. Es que fueron una devoción muy arraigada los medinaceli difundida. y muy difundida. ¿Vosotros pensáis que el cordobés, el cofrade cordobés, se cree de verdad que tiene una excepcional Semana Santa y que lucha por ella? Porque desde fuera sí se nota que hay en Córdoba una magnífica y excepcional Semana Santa. Yo creo que los O cofrades... sea, todos vemos los que estamos en Córdoba los defectos, evidentemente, pero vas a Sevilla y te quedas en Sevilla de los defectos. Y vas a Málaga, te quedas en Málaga y tus compañeros de Málaga o mis compañeros de Málaga seguro ven los defectos. A mí, mi maestro en cofradía es un tío mío que era... Tenía en Córdoba, el negocio lo teníamos en Córdoba, pero él era muy sevillano. Pero a mí me decía mucho en Córdoba él que el problema de la Semana Santa de Córdoba estaba muy ligado en que, sobre la pregunta que ha hecho en concreto, es que hoy empieza a haber cofrades hechos en ser cofrades, pero en Córdoba ha habido mucho devoto y poco cofrade, y el devoto y el cofrade son dos cosas distintas. Sí, Son dos cosas distintas. totalmente de acuerdo. Y ese devoto, sí, de mi imagen, pero luego lo otro no ha importado. Por eso se le ponía, pues, flores de esto, pues sí, es que yo devoto lo que... Y el cofrade es otro. El cofrade mirar detalles, busca, no sé qué, la de esto, lo que sabemos todos que es el cofrade. Y eso, empezamos a verlo en Córdoba, y estas generaciones ya son así. Pero las generaciones anteriores no eran así. Quizás, Luis, no te enfades conmigo, quizás hay un cierto influjo en la idiosincrasia del cordobés al ser más recio. Yo creo que el influjo, digo porque yo conozco algo de la provincia de Córdoba también. Ese orgullo de ser cofrade que tienen los judíos, como tú has nombrado, los de Puente Genil, ¿por qué? Porque ellos tienen algo suyo, pero los de Córdoba que no han tenido, ahora es cuando empieza a verse eso, esa, ¿cómo te digo yo?
eso que te sale del alma, en la manera de vivir, de ser, no sé qué, defender. Pero es que en Córdoba eso no se veía, pero tú ibas a Puente Genil, yo me quirraba hablando en plata, viendo a los de las caras, esas te podrán gustar más o menos, pero aquello es que estaba, era de ellos. Ellos han crecido en un sitio donde la y Semana luego en Santa era Córdoba, importante. otra cosa hay que tener en cuenta, muy claramente lo siguiente, en los colegios, yo estudié en los maristas, y en la clase estábamos 2 cofrades. Y otra cosa hay que tener muy en cuenta, la historia, la burguesía cordobesa está lejos de las cofradías siempre. Sin embargo, la burguesía sevillana no está lejos de las cofradías. No, Las ha cofradías mantenido la... Hombre, no solamente que ha utilizado las cofradías, porque las cofradías han sido un trampolín para Sin lugar a dudas. en Córdoba. Y yo tengo un íntimo amigo mío médico, que ya está a punto de jubilarse en Reina Sofía, cuando y dice, menos mal que llegaron los sevillanos médicos, porque yo decía que era cofrade de Reina Sofía y se reían de mí. Y tiene 64 años, porque es 7 años más joven que yo. O sea, todo eso lleva. O sea, que es que tú no has podido manifestar el orgullo de ser cofrade cuando lo eras casi, que eso que te digo, en un colegio de cura, que yo no he estudiado en un colegio de cura, y en los años 50 y tantos, pues estábamos 2, Ruiz de Azúa, que salía en la sentencia, y yo sería la aspiración, nadie más. Bueno, primero me ha hecho gracia que estudiaste a los maristas, yo también he estudiado a los maristas, y más casualidad aún, en mi clase solo había 2 cofrades también. Pues, Pero bueno, yo pienso que cuando nos vamos fuera de Córdoba, la gente en Jerez, en Jaén, en Málaga, conoce la Semana Santa de Córdoba y le gusta la Semana Santa de Córdoba. El problema es que el cordobés no se lo cree. Y yo creo que muchas veces lo he hablado con Edu, que el Via Crucis Magno del 2013 fue un punto de inflexión para Córdoba Cofrade de decir, oye, que yo soy cofrade, que las cofradías están aquí, y oye, que esto le gusta a mucha gente, que esto salió por 13TV, ha visto por internet, esto y lo otro. Por 13TV ni nada. Ahí en la esquina de la Cruz del Rastro se empaparon de cofradías sevillanas muchísimos cofrades andaluces, de cualquiera de cada una de las y disfrutaron. capitales. Y disfrutaron una auténtica barbaridad. Porque ve al remedio de ánimas, pasar por una esquina y a continuación ver el alfa y el omega de la imaginería barroca andaluza debido a la mejor gubia que Dios inspiró, que era la de Juan de Mesa, con la señora Las Angustias paseando, eso hay muy pocas personas que lo pueden ver y mostrar. Pero los cordobeses también somos muy culpables de que Córdoba ahora es cuando empieza a eso que tú estás diciendo, pero vamos a analizar las cosas. Semana Santa del año 60. Córdoba es una de las ciudades más bonitas. Yo soy cordobés y no es, lo digo, pero es que es así. Yo no soy cordobés y te tengo que reconocer que soy un enamorado de Córdoba. Bueno, pues las cofradías, los cofrades, entre comillas, que había en aquellos años, las llevaban por las avenidas. Que bajar a la catedral, lo empezamos a decir un grupo, en los años nos llamaban locos, ahora vamos a conseguir, ya se está consiguiendo gracias a Dios eso, pero eso, ¿qué dices tú de bajar a la catedral? ¿Tú sabes lo lejos que está de las tendillas en la catedral? Digo, sí, 5 minutos. Está. Pues que usted, como si estuviera lejísimos por las calles. Aquí es lo que nos gustaba en las cofradías, precisamente porque los pasos se hacían de medida algunos un poco más grandes de la cuenta, con la influencia un poco malagueña, pues no cabían por las calles estrechas. Pero ¿cómo vas a comprar tú un paso por donde tú me has dicho que disfrutaste de la Reina de los Mártires? A ver, aunque sea con la marcha Conde y Luque de Anes, ese palio en el Gran Capitán, a todo lo ancho que es el Gran Capitán, con muchos, pues no. Y entonces ahora ya empezamos a poner no solamente a los actores en el escenario donde tienen que actuar. Y eso también es dar pasos. Y por eso digo que ahora, claro que nos reconocen, pero los que vinieron se han dado cuenta, y yo creo que el Via Crucis va a significar un paso adelante de la Semana Santa de Córdoba. Ese fue el día que Córdoba porque nos han se visto mucha gente que no la conocían nada nuestro. Los que nos asomamos allí y a la prensa nos situaron en el triunfo de San Rafael, disfrutando y dominando una vista maravillosa con la Puerta del Puente, el triunfo, la calle Torrijos, el muro sur de la mezquita catedral, la torre. Y claro, cuando yo llegué allí estaba ya todo lleno, muy bien engalanado. Cuando llegó la Reina de los Mártires y yo pensé, digo, ¿y ahora nos vamos otra vez al caballo? ¿Y ahora quién vuelve al caballo? Eso es una frase que yo oía mucho, decían, aquí hacemos estación de penitencia al culo del caballo de la tendilla. Y además otra cosa, las cofradías que entren a la catedral, eso lo pueden hacer en muchos sitios.
Pero lo que tenemos en Córdoba único es tener una catedral que es mezquita, o casi mezquita, que tiene el entorno. Entonces ve imágenes allí en ese entorno. Eso no lo puede ofrecer nadie nada más que nosotros. Pues eso lo teníamos y no lo queríamos coger. Efectivamente. Lo teníamos. Y eso hemos luchado, esto es que ha sido los de mi época, sobre todo, estos ahora, gracias a Dios ya, pero nosotros era luchar contra un muro, constantemente pegarte cabezazos con el muro. O sea, las cosas más lógicas del mundo. Que todavía quedan ladrillos del muro. Hombre, yo te voy a dar una anécdota de cuando yo Todavía. me presenté, cuando yo salí. Ahora me explica qué ladrillo queda, Luis, no te vas a escapar. En el año 75, cuando yo salgo de presidente de la agrupación de cofradía, y voy a saludar al último alcalde que hubo de la anterior etapa, que era Antonio Aragón Costaña, fallecido. O sea, digo, mira, ayuda, lo de siempre del que vamos. Y me dice, mira, lo más fácil esto, las cofradías lo que tenéis que hacer es ir toda la catedral. Digo, por ahí van los tiros. Digo, por ahí van los tiros. Dice, no, que yo lo que digo es que tenéis que estar toda en la catedral, salir, le dais una vuelta a la catedral y volvéis a entrar. Porque hoy con el tráfico que hay, con los follones que ocasionáis, es que esto no puede seguir así. Eso se me ha dicho a mí. Había un canónigo de un canónico, evidentemente, de una catedral andaluza, por favor, no voy a decir de cuál era, casualmente estuvo vinculado a Caja Sur, en la época que el Cabildo era propietario de Caja Sur, que decía en su capital de provincia que por qué no todas las cofradías no iban a la Plaza de Toros, en aquel momento no era la catedral, que no iban a la Plaza de Toros y dejaban las parroquias, entonces allí se organizaban todas una vez al año. Pero bueno, de eso, de presbíteros también tenemos para escribir un libro. Cuéntame, ¿qué muros quedan? No, simplemente el decir que llevar la carrera oficial de la Semana Santa a la catedral era muy complicado, que era muy difícil, que era imposible, todavía lo he escuchado yo hasta a lo mejor hace 2-3 años, que no se puede, que todos los obstáculos. Recientemente, si tomamos por ejemplo la calle de Anes como una de las salidas naturales para las cofradías, porque se piensa, no, es que parece que lo importante es ya de Anes. Bueno, de Anes nos hace falta para subir, para bajar, para lo que queramos, pero no hace falta. La Hermandad de la Paz, en un alarde de fe encomiable, llevó allí su paso de misterio, que es el mayor, por lo menos el más largo de la Semana Santa, 5,5 metros mide, para ver si cabía por de Anes para acortar su camino. Este año entrarán en la catedral. Pues el paso cupo. Y ese es uno de las. Es solo un símbolo, pero eso es un símbolo de que todos los obstáculos se pueden vencer. Claro. Y que incluso con una sola puerta hay un día que entran 6 cofradías y otro día que entran 5. Pero cuando las cofradías de Córdoba, la mayoría de los pasos iban a ruedas, las maniobras con ruedas en esas son imposibles. Pero yo estoy hablando de cuando había costaleros, claro. de hace 4 años, Rafael. Que también, sí, es verdad, lleva razón, sí, lleva razón, es verdad. Que yo lo he oído. Posición en la cabeza y no lo veo, ¿eh? Sí. A día de hoy hay hermandades que pasan delante de la catedral y no entran. Ya ninguna. Ninguna ya. Yo espero que este año no haya ninguna, porque el año pasado di fuerte y este año también. Antes que me lo están recordando ellos, a quien le competa que se dé prisa y abra la segunda puerta, que nos hace falta. Y si no, nos vamos una noche a derrota. Si no, nos vamos una noche con las piquetas. El presidente de la agrupación dice que no hace falta ni bueno, pues nos vamos, metemos una cuadrilla de costaleros allí y tiramos la puerta. Chicos, nos tenemos que ir, para despedirme con la gente del saber profundo, que son Rafael. ¿Nos estamos creyendo en Córdoba que tenemos una magnífica Semana Santa, Eduardo? Yo creo que, como ha dicho Juanjo antes, el Via Crucis Magno pudo ser un punto de inflexión el día que Córdoba se creyó lo que tenía, porque realmente lo tenemos, y no tenemos nada que envidiar a otra Semana Santa. Sí me da pena el Córdoba, ese Córdoba que critica la Semana Santa de Córdoba, que mira siempre hacia otro lado, que en Semana Santa se va, vamos, voy a decirlo, a Sevilla, y no lucha por lo que tiene aquí. Esa es cainita, ese sobre todos lados. Cuando Juanjo y yo dijimos, por ejemplo, de fundar la revista de Retablo de Pasión, muchos amigos míos nos decían, eso es mucho follón, dejadlo, no, si eso aquí en Córdoba no tiene sitio, que esto no es Sevilla, que aquí las cofradías no interesan. Nosotros apostamos por Córdoba, apostamos por su Semana Santa, y bueno, el tiempo dirá si tiene sitio o no, pero de momento ahí está. Sitio tiene seguro, pero yo la he comprado hasta en un puesto de hamburguesa. Perdón, de perritos calientes. Bueno, pues yo creo que sí, a día de hoy el cordobés se puede sentir, algunos cordobeses orgullosos y se creen que la Semana Santa es Córdoba, pero no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que seguir trabajando y nunca
dejar todo, bueno, ya estamos aquí, ya no hay que seguir trabajando, no, queda mucho por trabajar, pero lo importante es que sepamos que nuestra Semana Santa es buena y que es un diamante en bruto nuestra Semana Santa. Yo estoy enamorado de los grupos jóvenes de las hermandades de Córdoba. Absolutamente enamorado, y lo digo así de claro. ¿Estás con 2 vocales de grupos jóvenes de Córdoba? Pues estoy absolutamente, estáis haciendo un trabajo excepcional, absolutamente encomiable, y eso sí que lo podéis exportar a otras capitales. También hay que educarlo, a los grupos jóvenes. Bueno, pero eso sí que podéis exportarlo. Porque El modelo de trabajo, además. El modelo de trabajo que se está haciendo en Córdoba con los grupos jóvenes lo podéis mandar a Sevilla. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al congreso, el segundo Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades, y se quedaron impresionados con el modelo de trabajo que tenemos aquí, de grupos jóvenes agrupados dentro de la agrupación. Eso no existe en otras ciudades. No. Y además con un apoyo empezando el obispo para abajo, Sí. importante. Luis, no sé cómo decírtelo, encarecidamente, otra vez gracias, darle muchos recuerdos a esa Virgen que tienes tan cerca. Lo haré. Que es devoción tuya y mía. Y para despedirnos, de verdad, no lo podemos creer en Córdoba. El día que nos lo creamos empezaremos a caer. Quiero decir, que es mejor que no nos lo creamos, que las cofradías que terminamos su estación de penitencia y después los hermanos se reunían y decían, somos los mejores. Es que no eran los mejores o estaban empezando a dejar de serlo. Quiero decir que tenemos que seguir con el espíritu de mejorar siempre, de no creernos nada o de creer que todavía tenemos que mejorar. Gracias, Luis. Como Sí. siempre ha sido un placer. Y yo no le conocía, Rafael, pero solamente le animo que si Paco San Miguel no se presenta otra vez a la agrupación, preséntese usted, porque tiene usted toda la fuerza que le falta mucho de la gente joven. Y se lo digo de verdad porque me he quedado absolutamente admirado con la fuerza, la fortaleza, el espíritu y las ganas de vivir en cofradía que todavía le quedan. Me gusta mucho y ha sido mi vida han sido las cofradías. Pero la pregunta que ha hecho, que es lo que me interesa mucho, porque yo siempre me preocupa porque este movimiento creciera, ha sido una obsesión que yo he tenido desde niño, puedo decir. Que hoy sí podemos decir que la Semana Santa de Córdoba va para adelante, pero va para adelante porque para que los edificios se sostengan tienen que tener cimientos. Y desde hace 50 años prácticamente, con mucho altibajos, y luego el empujón que se le dio, sobre todo creo en el año 75, que ahí yo fui protagonista porque me tocó, esos cimientos se pusieron, son fuertes y ahora sí que esto va a tirar para adelante y cada día más. Antes hemos hablado de presbíteros, me hablan de que una de las personas que ayudó mucho a apuntalar fue un presbítero, precisamente párroco de la Santísima Trinidad y durante muchos años conciliario. Mío de la agrupación, los años que yo tuve, Antonio Gómez Aguilar. Antonio Gómez Aguilar. Y otro personaje en Córdoba, un personaje importante que la Semana Santa de Córdoba le tiene que agradecer mucho, es a don Miguel Castillejo Gorray. Mucho, porque la gente joven, eso que le has dicho a estos dos jóvenes, eso es lo que a mí me pasaba y al grupo mío más o menos en aquellos años que te hablo, pero nosotros a la agrupación nos presentamos porque don Miguel se empeñó en que nos presentáramos y nos apoyó. Y pudimos darle un cambio a esto que sin el apoyo de él no hubiera sido posible. Y a cada persona hay que reconocerle lo que ha hecho por la Semana Santa. Pues ahí queda dicho, como estamos hablando de cofradía, la palabra siempre lo tiene el número 1, que es la antigüedad, y la última palabra la lleva la antigüedad. A todos, gracias. A mis compañeros hoy de tertulia, ha sido un placer enorme. Desde aquí, desde la sede de la agrupación de Hermandades de Córdoba, nos vamos a ir unos segundos de publicidad y después vamos a hablar un poquito con una hermandad que cumple 250 años, que no es poco y que es una de las cofradías con más profundidad y más devoción en la ciudad de Córdoba, que es el Caído. Enseguida volvemos. ¡Oh, por igual valiente!
¡Ataque!